En este momento, buenas noches, profesora Apolinar Veloz. De antemano le agradecemos por la oportunidad y la disposición de realizarnos esta entrevista. Le comentamos, esta es una entrevista para conocer cómo se aplica la ética en su área laboral, en este caso la economía. Lo escogimos a usted por ser un reconocido economista, destacado por todo y admirado por todos los economistas y también un gran profesor de nuestra universidad, el INTEC. La intención de esta entrevista es conocer desde su experiencia cómo usted entiende que se aplica la ética profesional, algunos dilemas que puedan surgir y también algunas situaciones en las que usted se ha visto enfrentado o en un dilema ético. La primera pregunta que le queremos realizar esta noche es cómo se aplica la ética en su área de trabajo. Bien, es una pregunta difícil y es difícil porque la ética se aplica generalmente desde una perspectiva individual. Los individuos que están haciendo un trabajo, bien sea en economía, bien sea en ingeniería o en cualquier otra área profesional, normalmente analizan desde su perspectiva qué es ética. La ética puede decir sencillamente en cualquier caso decir la verdad o sencillamente decir que los resultados de un determinado estudio corresponden a lo que ellos han concluido de ese análisis y no de lo que quiera oír la parte que contrató el estudio. O en economía, por ejemplo, hacer un cálculo de la inflación y cuando la autoridad que lo emplea a usted le pregunta cuánto fue la inflación, usted no es capaz de decirle que fue 9, sino le dice que 4. Y esto implica un principio ético, es decir, aferrarse fundamentalmente a lo que es el resultado de su ejercicio. Hay economistas, y lo conocemos todos, que le pagan para hablar. Eso no es ético. Entonces, ético es decir lo que corresponde en una investigación a las conclusiones fundamentales del estudio. Evidentemente, si el estudio no está amañado, porque si el estudio está amañado, entonces tampoco vale la pena de resaltar las conclusiones del mismo. Lo importante es que el comportamiento que tiene cada individuo en el desarrollo de su actividad profesional esté estrictamente ligada a lo que son las conclusiones reales de cualquier estudio que realice, no a la que le convienen, no a la que le dicen que ponga, sino a las conclusiones a las que usted llegó. ¿Se puede equivocar? Sí, me puedo equivocar, pero más vale equivocarse que decir una cosa que no corresponde. Área. Y estos éticos. Hay muchos. eh, por ejemplo, en cualquiera de las instituciones públicas que normalmente están dirigidas por políticos, los políticos quieren siempre que su sector aparezca como un sector bien dirigido. Y normalmente cuando el presidente de la República le pide algún tipo de informe sobre el comportamiento del sector que está dirigiendo, tienden a decir lo que no es. Es decir, tienden a mentir para, digamos, justificar lo bien que está haciendo una determinada administración. Entonces, si eso es así, no vale venir a la universidad a estudiar. Porque si usted no es capaz de decir los hallazgos que usted encontró aplicando técnicas de cualquier naturaleza, estadística, econométrica, de lo que sea, ¿no? Y usted llegó a una conclusión, y esa conclusión es estrictamente relacionada con la información que usted levantó, entonces, ¿por qué decir otra cosa? Entonces, usted puede correr el riesgo de que lo cancele porque no dijo lo que quería el jefe. Ese es un riesgo que usted tiene que correr. Pero ¿qué vale más? ¿Su integridad profesional o, digamos, 30,000 pesos que le paga por hacer una labor en una determinada institución? Yo creo que en una sociedad con cierta organización, tener profesionales que sean probos, que digan efectivamente lo que encontraron en su área de trabajo, es mucho mejor que muchos profesionales con PhD y con las últimas, digamos, técnicas de investigación
en su arsenal profesional, no vale la pena si ellos van a decir cualquier otra cosa que no corresponde a lo que ellos encontraron. Entonces, eso es ético. Ejemplo mío o Sí, personal. personal. Sí, yo tengo algunas anécdotas que suelen ser interesantes. Em, una vez, cuando yo desempeñaba la posición de viceministro de Hacienda, yo dirigía la parte correspondiente a combustibles en la República Dominicana. Y en ese momento hubo un intento del golpe de Estado en Venezuela. Y la refinería de petróleo trajo un barco sin consultar y sin pedir permiso al Ministerio de Hacienda. Yo tenía dos alternativas. Dejar entrar el barco y violar la ley, o hacer cumplir la ley y que la empresa, digamos, pagara las consecuencias de esa violación de la ley. Yo opté por lo primero, es decir, yo opté por que la empresa pagara, cumpliera con la ley. Y me llamó el jefe de la refinería, que era un inglés, y me dijo que eso iba a tener un costo de aproximadamente $15,000 diarios. Y le digo yo, ese es su problema. Mi problema es que la ley dice que usted, para hacer compras de emergencia, tiene que solicitar un permiso al Ministerio de Hacienda. Evidentemente que hubo reacciones de la empresa, fueron donde el presidente, pero ya el jefe de la Marina tenía una carta del ministro de Hacienda diciendo que ese barco tenía que permanecer en alta mar y que no podía entrar a puerto. La consecuencia fue que me removieron para otros. Esa es una consecuencia, ese es un riesgo, pero que a mí nadie me puede decir después que yo dejé entrar una embarcación que no correspondía. En este país, ninguno. O sea, el incumplimiento de los valores éticos no te lleva a ningún tipo de consecuencia. Ahora, el hecho de no serlo consuetudinariamente te lleva a beneficios personales. Y efectivamente, entonces la ética se comienza a valorar poco. Y la valoración fundamental es cuánto dinero me puedo echar en los bolsillos sin tener en consideración ninguna cuestión ética. Y justamente lo que hace falta en la administración pública dominicana son profesionales que tengan ética y no hay ética. Son muy pocos y los muy pocos, esos que están dispuestos a pagar el precio de ser honestos y de ser éticos en el desempeño de sus funciones, evidentemente que no son muy abundantes. Y por esa razón es que la mayoría de los jóvenes en este país piensan que lo fundamental es hacerse rico a como de lugar. Insisto nuevamente en que la formación debe ser una formación completa como economista, es decir, tratar de incluir en el currículum todas aquellas teorías que explican una parte de la realidad. Ninguna teoría, ninguna en economía explica la totalidad del comportamiento económico ni de las empresas ni de los individuos. Normalmente son varias teorías las que pueden aportar elementos que se pueden unir para tener una, digamos, interpretación cabal del comportamiento de las empresas y de las firmas. Entonces, si eso es así, la formación debe ser o debe integrar todas las teorías económicas, todas. O sea, lo neoclásico, lo clásico, lo keynesiano, lo neokeynesiano, los post-keynesianos, los marxistas, todo, porque nadie puede tener una teoría que explique ni siquiera un solo fenómeno en su totalidad. Ustedes tienen un ejemplo, Friedman. Friedman dice que la inflación es consecuencia de una política monetaria en cualquier momento y en cualquier sitio. Y eso es falso. Eso solamente ocurre cuando el producto es de pleno empleo. Entonces eso no se da en todos los casos. De tal suerte que usted tiene que buscar otras teorías que expliquen esto.
Y si usted quiere tener éxito en su, digamos, campo de aplicación, necesariamente tiene que tener esa variedad en su formación para poder dar respuestas a las preguntas que se le formulen, porque si no va a ser muy difícil encontrar que todas las respuestas están contenidas en una teoría. Y eso es fundamental. Leer, fundamental, de todo. Aunque haya cualquier profesor que le diga, no, eso es monetarista, no importa, usted lo lee. No, que eso es keynesiano, no importa, usted lo lee. Es que cada uno le va a dar una perspectiva diferente de problemas que han explicado muy bien, pero un problema no es la totalidad. Y eso es importante para tener un comportamiento que efectivamente le permita a usted no tener que ser, desde el punto de vista de la ética, fuera de ética para poder ganar dinero. No, usted gana dinero porque sabe, gana dinero porque tiene una formación buena, porque los conocimientos que tiene son apreciados. Y esa es la idea. No apreciados porque yo soy un individuo que le va a decir al jefe que sí, que sí y que sí, y ya usted se ganó la plaza. Esa no es la idea. Buenos días. Hoy vamos a estar entrevistando al profesor Pavel Isa Contreras, un distinguido profesor del área de economía del INTEC, que ha sido ministro del Ministerio de Economía y cuenta con una maestría en economías políticas y economías internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, además de un doctorado en filosofía de la Universidad de Massachusetts. Hoy vamos a estar dialogando con él temas de ética relacionados con su carrera. La primera pregunta que le queremos hacer es, ¿cómo se aplica la ética a su carrera o profesión? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir algunas ideas sobre ética y el ejercicio profesional, un tema sumamente importante. Mira, yo creo que la profesión de economía es muy diversa. O sea, los y las economistas pueden trabajar en un conjunto de áreas muy amplios, desde la formulación, el análisis de políticas públicas o de procesos de desarrollo y transformación en el ámbito académico o en el ámbito del ejercicio de la política pública, como desde el ámbito privado, trabajando para empresas, persiguiendo objetivos privados, de tal manera que hay un amplio abanico de temas en los cuales la ética tiene mucha incidencia. Yo creo que además es relevante indicar que la ética desde la economía no se refiere solamente al ámbito privado, sino que tiene un conjunto de implicaciones muy importantes, públicas muy importantes, porque al final los economistas estamos trabajando y pensando, eh, y nuestro trabajo tiene implicaciones para la vida de la gente. Entonces, las cuestiones éticas al final se vinculan con la vida de muchas personas y no solo con el ejercicio individual de nuestra profesión. No, esto no es privativo del ámbito de los economistas, también hay otras profesiones que, especialmente en las ciencias sociales, pero también, por ejemplo, en las ciencias médicas, que el comportamiento ético puede tener que ver directamente con la vida o la muerte o la calidad de vida específica de una persona, asociada a un ejercicio ético profesional o no, o un ejercicio no ético. Entonces, yo creo que hay que tener esa perspectiva de que se trata de una profesión que es muy diversa, muy amplia, y por lo tanto la práctica ética de la profesión se puede aplicar a un conjunto, a un número relativamente amplio de ámbitos y con implicaciones para la vida de la gente. Bueno, yo pienso que hay varios ejemplos que uno puede, eh, sobre los cuales uno puede pensar, en los cuales hay desafíos y tensiones éticas para los y las economistas. Uno de ellos, por ejemplo, es el uso de metodologías. Los economistas pudiéramos estar tentados
a usar metodologías que son convenientes para el objetivo que queremos conseguir, pero ocultando, por ejemplo, sus debilidades. Yo creo que la respuesta ética a un desafío como este es que aunque uno seleccione una metodología, uno tiene que ser muy claro respecto a cuáles son las limitaciones que tiene esa metodología. El problema no es seleccionar una u otra metodología, sino defender el uso de la metodología y explicar las limitaciones que tienen esa metodología. Y vinculado a eso está el tema de la manipulación de datos. Es otro riesgo ético en el cual los economistas, digamos, a los cuales los economistas nos enfrentamos. Uno puede manipular datos para lograr contar el relato que uno quiere contar, ¿ya? Y no el relato que debe ser contado con toda su diversidad y con todas sus implicaciones. Yo no puedo pensar en un ejemplo muy fuerte. Yo creo que es una experiencia de la vida cotidiana. Las tensiones, los desafíos éticos son cotidianos. Cómo escribir un reporte planteando todas las alternativas, todas sus consecuencias. Cómo hacer un análisis de tal manera y cómo uno escribir cómo hice ese análisis sin omitir nada. Cómo uno explica los resultados y hace recomendaciones, y al tiempo que esas recomendaciones uno las sustenta por las implicaciones que pueden tener, positivas que puede tener, también uno reconoce que debe reconocer que hay riesgos e impactos negativos. Entonces es un ejercicio cotidiano, como dije, eh, sin que necesariamente tengamos que tener grandes ejemplos o haber vivido experiencias muy significativas y tensas al respecto. Pienso que hasta donde puedo yo ver, no siento que la profesión esté enfrentando por algún tipo de crisis ética significativa. Hasta donde yo puedo ver, creo que mis colegas eh, en general, en promedio, se han comportado bajo normas éticas razonables. Bien. ¿Podría poner algún ejemplo de lo que usted considera una buena práctica profesional y una mala práctica profesional? Una mala práctica profesional es contar la mitad de la historia y no contar toda la historia. Solamente escribir o hablar eh, ante un auditorio a quienes te escuchan, ya sea en el ámbito privado de una empresa o en el ámbito de una entidad pública o de una entidad no gubernamental o al público en general, contando solo una parte de la historia, sabiendo que existe la otra parte de la historia y no reconociéndola, porque procuras un objetivo y no quieres que se conozca que también existen otros problemas asociados. Eh, yo puedo entender que se pueda contar una parte de la historia y no toda, cuando la otra parte de la historia, en la forma en que el colega o la colega lo conceptualiza, esa otra parte de la historia sale de la mira, del foco. Eso yo lo puedo entender. Pero una mala práctica es cuando conociéndola, sabiéndola y entrando dentro del el espectro de tu mirada, el rango de tu mirada, tú a propósito eh, no lo mencionas. Manipular los datos también es una práctica poco ética. Hacer comparaciones que son espurias sobre datos para avanzar un punto. Es decir, mira, antes era así, ahora es así, pero resulta que estos datos, tú sabiéndolo, no son comparables. Sabiéndolo tú no son comparables y tú de todas maneras los utilizas. Pues entonces eso es una mala práctica ética. O hacer un análisis, sacar conclusiones
y no ser transparente y no decir cuáles son las fortalezas, pero especialmente cuáles son las debilidades de la metodología que tú usaste para llegar a esa conclusión. Eso es una mala práctica ética. Yo creo que lo primero eh, que, que yo puedo hacer es haber tenido esta conversación. Que si ustedes no la traen, pues probablemente yo no la hubiera tenido. Y creo que me lleva a pensar que lo que yo debo hacer es de alguna manera incorporar este diálogo con ustedes y estos elementos que estoy trayendo, eh, incorporarlo más activamente en mi interacción con los y las estudiantes en el aula. Yo creo que no solamente estos temas deben ser considerados en las materias correspondientes a la cuestión de la ética y la práctica profesional, que la universidad lo tiene y los programas que ustedes cursan lo tienen, sino también hablar de estos temas en el aula, para que salgan realmente de las aulas con elementos mucho más claros de lo que se trata de que es una práctica ética y que es una práctica no ética. Probablemente esto sea más valioso que todos los conocimientos que podamos compartir. Muchas gracias, señor Isa, por su tiempo, por su colaboración. A la orden. Muchísimas gracias a ustedes por traer el tema, poner el tema sobre la mesa y llamarme la atención sobre esto. Ha sido un placer, profesor, poder contar con su apoyo, poder haberte y haber podido saber sus opiniones sobre estos temas tan complejos para algunas personas. Y realmente nos ha ayudado a comprender mejor cómo se relaciona la ética con la carrera. Muchas gracias. A la orden. Gracias a ustedes.